Documentales Universales Sin Límites presenta: si ves esta planta, no la toques. Presten atención, amigos. Miren este video hasta el final, porque esta información es muy importante y podría salvarte la vida. Hay una pregunta que ha quedado sin responder. ¿Cómo puede ofrecer peligro una planta de hojas tan lindas? Te sorprenderá conocer que una planta que normalmente utilizamos para decorar nuestro hogar es altamente venenosa tanto para nosotros como para nuestras mascotas. Esta planta irrita la mucosa si es consumida por error, pero si entra en contacto con la sangre puede llegar a provocar un paro cardíaco. ¿Qué haríamos sin las plantas? Son la mayor fuente de alimentos saludables para que comamos. Ellas producen el oxígeno que respiramos y son simplemente hermosas para decorar el interior de nuestro hogar. Pero no todas las plantas crecen para hacer de este mundo un lugar mejor. Algunas pueden hacerte daño. Entonces, si alguna vez te encuentras con la planta que te presentamos en este video, ya sea durante un viaje por carretera, en una caminata o incluso en el jardín de tu vecino, asegúrate de mantenerte lo más lejos posible de ella. Tu curiosidad podría costarte tu salud o, en el peor de los casos, tu vida. Esto es en serio, muy en serio. Antes de que descubra cuál es la planta asesina que debes evitar, asegúrate de suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Pues bien, empecemos. La planta venenosa que protagoniza este video es la Dieffenbachia, también conocida como lotería o amoena. La Dieffenbachia es una planta tropical que pertenece a la familia de las aráceas. Proviene de las selvas vírgenes de América Central y América del Sur, en especial del Brasil. Son reconocidas por sus manchas claras en las hojas. Fue introducida a Europa a finales del siglo XIX. Existen al menos 30 especies, algunas de ellas utilizadas como planta de interior por su alta tolerancia a la sombra. La luz dispersa para esta planta es justo lo que necesita. Por ello es mejor mantenerla detrás de una cortina. Esta planta es especialmente hermosa en primavera, cuando aparecen hojas nuevas y tiernas. La especie más cultivada es la Dieffenbachia baumannii. Puede alcanzar entre 3 y 20 metros de altura, con tallo erguido, hojas ovaladas o lanceoladas, discretamente asimétricas, de color verde oscuro. Pero si piensas que es solo una planta exótica extremadamente rara, con la que es difícil tropezarte, no podría estar más equivocado. Te sorprenderá saber que una planta que normalmente utilizamos para decorar nuestro hogar es altamente venenosa, tanto para nosotros como para nuestras mascotas. Muchas personas consiguen esta planta porque es realmente fácil de cuidar. Sin embargo, te recompensa por el poco trabajo que le dedicas con grandes hojas hermosas. No es ningún secreto que el lirio leopardo es una planta tóxica y por eso tiene mala reputación. Pero no deberías ser tan desconfiado y creer todas las locas historias que se publican en internet sobre cómo mata a cualquiera que se le acerque. En la mayoría de los casos, la Dieffenbachia no es mortal para las personas, pero eso no significa que no deba ser precavido al respecto. En todas sus partes, esta planta tiene pequeños cristales en forma de aguja de oxalato de calcio que le sirven para proteger la planta de los animales herbívoros. Ya sabes, los que se alimentan de las plantas. Pero eso no es todo. Según los científicos, esta planta contiene otras toxinas defensivas, además del oxalato de calcio. Entonces, ¿qué peligro puede representar esta planta para las personas? Imaginemos que si decides masticar una de sus hojas,
En este caso experimentarás una salivación y una fuerte sensación de ardor en la boca. La persona comienza entonces a mostrar los síntomas a continuación. Los labios, lengua y garganta se hincharán. Esta hinchazón puede causar dificultades para respirar, tragar y hablar. Cuando se ingieren sus hojas, causan vómitos con náuseas, diarrea, voz ronca y ampollas en la lengua. Oh, esto suena demasiado feo. Además, debes evitar tocar las hojas porque tus manos se pueden contaminar con algunos de sus jugos tóxicos y esto puede causar irritación cutánea. Y si te olvidas que acabas de tocar una planta tóxica y te frotas los ojos, prepárate para sentir dolor y ardor en los ojos. Pero lo que aún es peor, las toxinas pueden dañar la córnea, que es la capa externa del ojo. La buena noticia es que los efectos del envenenamiento Dieffenbachia son desagradables, pero afortunadamente por lo general no son muy serios. Puedes sufrir de dolor intenso y malestar en la boca durante unos días, pero luego desaparecerá por sí solo. Desafortunadamente, el envenenamiento de esta planta ha causado algunas muertes, pero tales casos han sido extremadamente raros. Aún así, es extremadamente importante saber qué hacer. Si alguien como un niño ingiere una o dos hojas de esta planta tan bonita, en primer lugar lávale la boca con un paño húmedo y frío y limpia a fondo sus manos. Si se observa hinchazón, lo mejor es acudir al médico para evitar alguna obstrucción de las vías respiratorias. Si ha absorbido el jugo de la planta en sus ojos, enjuágalos también. En caso de ingestión, también necesita beber un poco de leche, pero si no puedes tragar, no le des nada por vía oral. Vigila de cerca su estado y si empeora, llama inmediatamente a los servicios de emergencia. Si entra en contacto con el látex o savia de esta planta, el traslado debe ser de inmediato, pues tiene una acción tóxica mucho más potente. Si has llegado hasta aquí, te pido que escriba Dieffenbachia en la sección de comentarios para comprobarlo. Si este video te ayudará a ser más cuidadoso en el futuro, dale un me gusta y compártelo a tus amigos y familiares. Muchas gracias por verlo y nos vemos en nuestro próximo video.